En todas las partes del mundo la inflación es un fenómeno monetario. O sea, salvo en la vida y en el país de Kicillof. Sean muy pero muy bienvenidos al 50% de esta maravillosa serie del podcast del Capitán. Recordemos que son 26 capítulos, perdón. Vamos a hablar un montón de temas que tienen que ver con el desarrollo personal, la finanza, la mentalidad, herramientas como la programación neurolingüística, la inteligencia emocional, inversiones, negocios y un montón de cosas más. Rubén, ¿cómo estás? Hola Rami, bueno, qué bueno haber llegado ya al 50%. Es lo que habíamos prometido, 26 capítulos para que tengan contenido gratuito en nuestro canal de YouTube y que ese contenido sea variado, que sea un poco con todo lo que la persona tiene que empezar a mejorar para así impactar en su desarrollo personal general. Así que bueno, espero que ese contenido sirva. Ya tienen con este 13 capítulos para ir a ver para atrás si no lo vieron. Y todavía nos queda ahí 13 más 13. hasta que terminemos el año. Exactamente. Rubén, hoy me gustaría tocar el tema economía. Vamos a hablar de la macroeconomía como de la microeconomía, tanto de inversiones y un poco de herramientas que nos sirven a nosotros como consumidores de un mercado y protagonistas de una política económica bastante variada en la Argentina. Así que vamos a hacer un poco de recorrida de eso. 30 años de trayectoria, te atravesaste varias crisis económicas. ¿Cómo te fue con eso? Bueno, siempre, a ver, yo creo que casi todos los que, según la edad que tengan, pero muchos de los que pueden estar viendo esto, alguna crisis deben haber atravesado. A mí me tocó atravesarlas desde el costado financiero, o sea, ya que el emprendimiento que más trayectoria tengo tenía que ver con el rubro financiero, tiene que ver con el rubro financiero, pues una empresa del rubro financiero. Y siempre salís golpeado de algo, o sea, siempre en alguna crisis hay algo que perdés. Por eso a veces hay que tratar de anticiparse. Ya después en mi trayectoria hizo que me vaya anticipando un poco a las crisis, que pueda empezar a leer el tema de diversificar las fuentes de ingreso en cuanto a que no dependan de un solo lugar, porque si ese lugar se golpea, el impacto se siente. Entonces a mí me pasó, la primera crisis que tuve fue en 2001. O sea, yo empecé a emprender en el 94, o sea que tenía 7, 8 años de trayectoria. Y nosotros ya empezamos en esos 6 o 7 años, habíamos construido 9 lugares. O sea, yo ya tenía 9 puestos de venta en distintos puntos. Y en 2001 los tuvimos o sea, se volvió todo a cero. Hubo que cerrarlos, no había tasa de intereses, no había crédito, no había dinero, nos quedó un montón de dinero por cobrar, pero a la vez también quedó gran parte de la competencia en el camino. Nosotros pudimos sobrevivir a la crisis, entonces por un lado perdimos, por el otro lado se barajó y se dio de nuevo en el rubro y nos hizo más fuertes. Entonces siempre me gusta decir que crisis a veces es oportunidad y que a veces las crisis pasan por algo, y el tema es que si no estás preparado para afrontarla es que todavía hay algo que hay que mejorar, porque bueno, todavía esa barrera no la puedes superar. Después las otras crisis que vinieron siempre impactaron en menos ventas, en demás y todo, pero sí no en el mismo nivel, ¿no? Muy bueno. Rubén, creo que yo opino que hay dos tipos de posturas ante una circunstancia política económica que afecte directamente a un país. Una de ellas es ponerse víctima y otra es protagonista. ¿Cuál crees que funciona mejor, y si preferís quejarte o si preferís laburar? Es que a veces eso lo marcan los estados. Cuando a vos, en vez de enseñarte a pescar, te dan el pescado, te están invitando a ser la víctima. Entonces cuando no te lo den más te vas a quejar de que no te dieron pescado. Cuando vos te están enseñando a pescar, te están invitando a ser el protagonista. Y si vos mañana aprendés a pescar, vas a tener una habilidad que la vas a poder llevar de por vida. Entonces, desde mi punto de vista, y esto por supuesto se puede compartir o no, porque son pensamientos, toda la sociedad que se prepare para ser protagonista va a tener mucho más resultado como país, como conjunto, que aquellos que solamente están siendo víctimas de un sistema,
porque, o sea, te convierten en víctimas para que vos seas víctimas de un sistema donde muy pocos se hacen ricos, sobre todo los que lo dirigen al sistema ese, Claro. y otros la pasan muy mal. Bien. Rubén, a lo largo de tu trayectoria has participado, has escrito en en diarios, tanto de acá locales como a nivel nacionales, Sí. tengo entendido. ¿Nunca te han tildado y te han dicho que eras de tal partido político por dar tal opinión? Sí, por supuesto, cuando hablas de economía, yo hago muchas columnas económicas. Ahora estoy mucho con mi proyecto de educación financiera, desarrollo personal y demás. Pero hay un costado que hacemos que es columnas económicas, me invitan a los medios para explicar la economía y bueno, y cuando vos explicás economía, estás hablando de política, porque la economía son políticas económicas. Entonces yo puedo criticar esas políticas, pero por cómo están consolidadas. A mí no me importa quién aplica esas políticas. A mí me importa si son buenas o malas desde mi punto de vista de analista económico. Entonces yo analizo la economía y doy un para qué, o sea, doy mi parecer. Entonces en ese parecer, si vos estás criticando al gobierno de turno, los fanáticos del gobierno del turno te van a decir que vos sos del otro lado. Y así, ¿no? Esa es la famosa grieta que hay en Argentina, que a mí me hizo también repensar que estaba perdiendo tiempo explicando la economía porque veía tanta falta de educación financiera de quienes comentaban que no sabían ni siquiera, no tenían la mínima noción de finanzas ni de economía y creían que sí sabían. Entonces dije, bueno, en vez de gastar esa energía, enseñemos sobre finanzas. Y ahí nació el proyecto de educación financiera. Bien. Pero sí lo he hecho. Te voy a decir la verdad, me interesa muy poco. A mí me interesa dar mi opinión. A ver, para que vos te des una idea, yo vengo de un hogar peronista. O sea, mi papá era peronista porque así eran antes. O sea, ¿no? Votaban por la lista. Votaban la lista 2 porque era la lista 2 y bueno, y yo lo respeto y sé que muchas veces mucha gente ha conseguido ascenso social a través de cosas que le fue dando movimientos como el peronismo. Pero después todo eso ha mutado. Hoy de eso solo quedan las banderas. Y de esas banderas, muchos han usado esas banderas como un escudo para que el socialismo se enorgullezca tanto, diría yo, de eso que haya multiplicado a los pobres. Entonces se enamora tanto de los pobres que hasta los multiplica. Entonces yo hoy no tengo una postura, diría que si tendría que ubicarme políticamente soy más de centro. O sea, a mí no me interesa que no todo es tan capitalista ni todo es tan socialista. O sea, me parece que hay un centro donde sí todo parte de un capitalismo, porque el dueño del capital es el que hace grandes cosas y es el que lo arriesga, es el que lo invierte. Y por otro lado también necesitas la mano de obra, necesitas perfeccionarlo y que haya un ascenso social con esa gente, pero todo se puede lograr. O sea, nosotros en Argentina y en Latinoamérica muchas veces vamos a los extremos. Entonces, al que tiene plata, invierte plata y forma empresas, le decimos que es rico y que no lo queremos, es nuestro enemigo. Pero después tenemos que ir a trabajar a esos lugares. O sea, la verdad que es muy poco entendible querer crecer así. Y también a veces al empleado se lo maltrata, se le paga poco y todo eso, y las empresas necesitan de los empleados. Entonces yo creo que hay una fina línea y acá no me interesa estar de ninguna, de hecho ningún partido político a mí me representa, ninguno, o sea, pero sí veo a mucha gente que defiende a los partidos políticos y a los dirigentes corruptos más que a su familia. Bien. Rubén, ¿cuál crees que fue obviamente con mirada objetiva, sin opiniones políticas, pero cuál crees vos que fue la mejor gestión económica a nivel del país? Bueno, son distintos contextos. Comparar gestiones económicas de distintos años es a veces comparar peras con manzanas. O sea, a mí me parece que una muy buena gestión económica, después de haberse licuado toda la deuda y todo lo que pasó, o sea, si vamos a económicas recientes,
Duhalde pagó el precio para que Néstor Kirchner haga una buena gestión económica, y la reestructuración de la deuda que se hizo en 2003, 2002 diría, después de 2001, después de la gran crisis de 2001, donde todo estaba por el suelo y era muy fácil volver a crecer, y encima no le habías pagado al mundo, había quedado toda esa reestructuración, o sea, tenías muchas herramientas para intentar hacer las cosas bien. Toda la reestructuración de deuda que hizo Guillermo Nielsen, como también el programa económico llevado adelante por Roberto Lavagna, de Néstor Kirchner, de 2003 a 2006, diría, porque todos le dicen 2003-2007, pero en 2006 ya había inflación. O sea, en 2003-2006 el argentino pensó en pesos, se creció a tasas bastante altas, y no había inflación, ni tampoco había mucha paridad. Ahora, fíjate que yo te estoy diciendo, ese programa económico era bueno. A mí no me interesa si lo lleva Kirchner, Claro, sí. si lo lleva Macri o si lo lleva Milei. Lo más parecido a eso es ahora. ¿Por qué? Porque ese programa tenía un sustento. Y ese sustento era que había superávit fiscal y superávit comercial, lo que le llamaban los superávit gemelos. Entonces, esos dos superávit eran los que sostenían todo el sistema. Entonces vos no podés tener un peso fuerte si estás gastando más y estás emitiendo como loco. Entonces después eso ya se vio, y después ya creo que esas bondades que dio la economía habían encantado a la sociedad, y los políticos ahí hicieron un desmadre para llevarse todo el dinero que podían. Bien. Rubén, inflación, se ha mencionado la inflación en los últimos años muchísimo. También se discutía si era o no un fenómeno monetario. ¿Qué es la inflación y qué quiere decir si es un fenómeno monetario o no? Si es un fenómeno monetario o no, quiere decir que si vos podés emitir libremente sin causar inflación. O sea, si vos podés aumentar la base monetaria de dinero, o sea, sin que eso tenga ninguna consecuencia. En todas las partes del mundo la inflación es un fenómeno monetario, o sea, salvo en la vida y en el país de Kicillof. Pero en todos los otros es un fenómeno monetario la inflación, y va a ser un fenómeno monetario, y no no lo digo yo, sino que lo dicen los hechos. Bien. O sea, en el país de Kicillof no lo es, pero la inflación era de 240%, o sea que sí lo era. En la narrativa no lo era, pero en la cosa sí lo era. En la práctica sí lo era. Entonces siempre va a ser un fenómeno monetario. ¿Por qué? Porque la inflación viene de una consecuencia, del desequilibrio de la oferta y la demanda. Bien. O sea, por eso hay que prestar atención ahora de que se acompañe con producción la demanda que pueda haber. Si yo tengo un bien o un servicio y tengo 5 compradores para eso, mi bien o servicio sube de precio. O sea que si yo no produzco 4 o 5, no acompaño con producción la demanda, mañana cuando sea 10 va a subir de precio. Y acá eso es lo que pasó. Y por ejemplo, se demandaban dólares y sobraban pesos. Por ende subía el tipo de cambio. Bien, o sea, claro. Y por ende también se devalúa tu moneda. Y la inflación lo que hace es que se devalúe tu moneda. Entonces, la inflación en todos los conceptos es un fenómeno monetario, y tiene mucho que ver con el orden fiscal, tiene mucho que ver con el superávit comercial y fiscal, tiene mucho que ver con la emisión de dinero y con el orden de las cuentas públicas. Bien. Rubén, en la campaña política creo que fue el año pasado, donde Milei estaba discutiendo la posibilidad de dolarización. ¿Creías posible la dolarización? Yo no creo en la dolarización, no me parece buena, y tampoco creo que sea necesaria, ni tampoco me parece necesario el que se cierre el Banco Central. O sea, yo no creí nunca en eso, y siempre dije que Milei no lo iba a hacer. Y creo que hoy ya no se habla más de la dolarización y del cierre del Banco Central. O sea, sí puede llegar a haber una canasta de moneda. ¿Por qué es malo eso? Porque vos te quedás sin un instrumento poderoso que puede tener cualquier administración de un Estado, que es la herramienta de política monetaria. O sea, porque imprimir billetes está mal si vos lo imprimís porque te falta dinero. Entonces, como me falta dinero y tengo deuda, imprimo billetes. Es lo mismo que en la economía familiar, pedir un préstamo para pagar lo que debes. O sea, no está mal, no es sano. Ahora, si yo mañana estoy creciendo
y quiero imprimir billetes para hacer ruta, para seguir creciendo, que después se van a pagar y me van a pagar todo lo que yo pueda provocar, me estoy quedando sin esa herramienta. O sea que lo malo no es tener la herramienta, sino usarla bien. Entonces, el Banco Central es una herramienta que vos podés usar muy bien y que el resto de todos los países la sigue usando, y hay países muy cercanos a nosotros, con misma, diría, infraestructura o menos que nosotros y en la misma zona, que están creciendo con inflación de 5 o 6% anual con Banco Central. Bien. Entonces, ¿por qué lo sacaría? O sea, Milei sabe bien que eso es quedarse sin una mano de gusto. O sea, porque no cambiaría nada. Sí, por ahí que se use bien, o sea, lo que él lo llevó al extremo, me parece que fue una muy buena jugada de marketing, donde te llevo al extremo, la gente quería orden, que se deje de emitir, que se deje de inflación, y él dijo, bueno, lo cierro. Entonces, si lo cierro, si ustedes me votan, yo lo cierro, y si yo lo cierro, ustedes están seguros que no se va a emitir más. Claro. Y bueno, o sea, me parece que hizo una promesa extrema para una necesidad extrema que tenía quienes lo iban a votar. Pero yo, desde mi punto de vista, quizás me equivoco, mañana cierre el Banco Central y dolarice y todo eso, nunca para mí estuvo dentro de una acción real que él iba a tomar. Bien. Rubén, ¿tenemos herramientas? Hoy la gente, digámosle, la gente común, la que no es dueña, la que tiene un empleo, tiene un ingreso normal, ¿tiene herramientas hoy para defender sus ingresos de la inflación? Muy pocas, muy pocas. Muy pocas, y tampoco diría que... A ver, de nuevo, acá estamos acostumbrados a que un gobierno te venga a solucionar las cosas. En los países va a haber algo de inflación, en los países va a haber políticos corruptos, en los países va a haber ciclos de la economía, porque la economía tiene ciclos, siempre va a haber ciclos mejores, ciclos peores, ciclos de oportunidad y ciclos de problemas. O sea, siempre en toda la economía de todo el mundo, Estados Unidos también tiene sus problemas y es una de las economías más pujantes. Entonces, el tema es que el valor de tus ingresos, o sea, lo que genera tus ingresos es el valor de la persona. Entonces, yo le diría a la persona que hoy no tiene los recursos, que aumente su valor, que se centre en aumentar su valor y que no esté tanto pendiente de si defiende a uno o a otro, porque ninguno le va a venir a reconocer nada. Al contrario, me parece que esas personas que se pasan todo el día mirando televisión, despotricando sobre uno, sobre el otro, podrían usar su tiempo en formarse, en aumentar su valor para tener ingresos. Porque si yo voy a esperar que un plazo fijo me salve la vida, o que yo pueda defender un poquitito mi dinero, el poquito dinero que tengo, y no tengo mentalidad, no tengo habilidades, no tengo formación, no sé de venta, no sé de marketing digital, no tengo educación financiera, porque por algo no nos educan financieramente, para que seamos eso. Simplemente, si nosotros estuviésemos educados financieramente, ninguno de nosotros defendería a los políticos, porque sabríamos que están haciendo desmadre con las finanzas. O sea, todo lo que no hay que hacer con el dinero, ellos lo hacen. Pero como no tengo educación, me dicen que lo hacen por mí y que el enemigo es, si no son los fondos buitres, es Clarín, y si no es Clarín, es el que tiene plata, o el empresario, o el que invierte. Siempre hay un enemigo, pero el único enemigo que tenés son ellos. Entonces, y son ellos los únicos que no te dan absolutamente nada para que vos crezcas. Entonces, hoy se puede defender un poco el dinero, a medida que la única manera de defender el dinero y tu trabajo y tu esfuerzo y tu tiempo es devolviéndole valor a la moneda en la que vos cobras tu salario. O sea, el proceso de bajar la inflación es la mejor devolución y la más noble en cuanto a compensar a las personas que viven en el país. Entonces, mientras tengamos una moneda cada vez más fuerte, vamos a estar cada vez mejores. Mientras tengamos una moneda cada vez menos poderosa, como en la que hemos tenido en los últimos años, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo y nuestro trabajo va a estar preso de esa debilidad. Muy bueno. Rubén, hablemos un poquito de herramientas esta que recién mencionaba, por ejemplo, el plazo fijo. Escuché plazo fijo UVA, CDRs, acciones. Sí, hay muchas opciones para que vos puedas, en vez de tener el dinero en tu casa, yo primero, o sea, ahí hay un orden que por supuesto en un podcast de media hora no podemos hacer, pero que yo enseño en mis cursos de finanzas. O sea, la gente cree que se va a salvar haciendo un plazo fijo, invirtiendo, y eso está bien hacerlo,
después de que vos generás múltiples ingresos. O sea, lo primero que vos tenés que hacer es generar una estructura donde haya múltiples ingresos. Toda tu inversión debe estar ahí. Haciendo un plazo fijo vas a mantener solamente el valor de tu dinero. Pero aquellos que ya quizás, no sé, tienen 50, 60 años y lo que están tratando de resguardar su patrimonio, ya hicieron su parte productiva y ya hoy lo único que quieren es defender el dinero que le va sobrando, los ingresos que tienen, todo eso, sí está bueno saber de inversiones, de que no solo vos trabajés por dinero, que puedas aumentar tus ingresos poniendo el dinero a trabajar para vos, y para ahí hay múltiples opciones. Una de ellas, y la más segura, es el mercado de capitales. Una de las más seguras. Nosotros con muy poquito dinero y desde cualquier monto podemos ser socios de las grandes empresas, podemos ser socios de Google, de Meta, de Facebook, de Pampa Energía, de no sé, cualquiera de los bancos. O sea, y si a esas empresas le va bien, ganar en proporción de eso. Podemos apoyar a un país comprando bonos. Por ejemplo, esta última semana fue muy buena en cuanto a los bonos argentinos. O sea, todos los que por ahí tenemos algo de bonos argentinos es de festejo, bajó riesgo país y eso subió bonos. O sea, entonces es una parte que hay que saber, que creo que para optimizar las ganancias de tus finanzas. Pero bueno, hay un montón. Está bueno siempre que vos inviertas en activos. Esos son activos financieros, o sea, un plazo fijo, que vos puedas hacer cualquier instrumento de renta fija, cualquier instrumento de renta variable, que hagas CDR o ADR, que son acciones de distinto tipo en distintos mercados, que inviertas en un ETF, que es una réplica de un índice, o que directamente inviertas en un fondo común de inversión de distinta especificación. Entonces, bien, todo eso es algo que no necesitas saberlo tampoco a fondo. Hay asesores, o sea, no tenés que vos ser un experto para invertir en el mercado de capitales, tenés que sí buscar lugares seguros. Y esto sí lo digo, últimamente también se conoció muchísima estafa de gente que promete que vos le des el dinero y que lo invierten y te dan resultados que creo que un chico de 2 años no firmaría un contrato con esa gente. O sea, la última que se conoció ahí en San Pedro daba un rendimiento del 2% diario en dólares. 2% diario en dólares. ¿Saben cuánto es la tasa que puede prometer una inversión segura en dólares? Es el 4, 5, 6% anual. En el año. Esto lo daban en 2 días eso. O sea, te iban a joder, te iban a cagar tu dinero. O sea, no necesitas ser muy inteligente para eso. Entonces, hay mucha estafa piramidal, mucho todo lo que tiene que ver con eso, pero hay lugares seguros, controlados con la Comisión Nacional de Valores. O sea, todo el mercado de capitales es seguro. El mercado de las criptos, vos podés operarlo vos. O sea, tenés que aprender. Por eso, en eso, la primera inversión que tenés que hacer es en educarte. Porque si te educas, vas a reducir muchísimo los riesgos de que te jodan y que te saquen tu dinero. Bien. Entonces, lo ideal es que vos hagas tus inversiones, pero antes primero haciendo una inversión en tu educación. Muy bueno. Rubén, a la hora de elegir activos para invertir, ya sea activo inmobiliario, financiero y digital y lo que sea, vos explicás y usás 2 triángulos, un triángulo general y otro particularmente para el argentino. Sí. Que me gustaría que lo expliques ahora para que alguien que desea invertir algo diga, bueno, agarro este triángulo y analizo la liquidez, el riesgo y la rentabilidad de tal producto. Cualquier inversión nosotros las tendríamos que meter adentro de ese triángulo. Lo ponemos en pantalla, el triángulo. Sí, el triángulo lo que hace tiene 3 vértices donde yo tengo que ver cómo quiero desequilibrar ese triángulo. Entonces, si yo quiero más riesgo, tengo que entender que va a modificar a los otros 2 vértices. O sea, si yo quiero más riesgo, seguramente voy a tener más rentabilidad y a veces quizás menos liquidez. Si yo quiero menos riesgo, también va a bajar mi rentabilidad y también habría que ver qué pasa con la liquidez. Si yo solo quiero liquidez, no creo que tenga mucha rentabilidad y quizás pueda ser bajo riesgo. Entonces, si yo solo quiero alto riesgo, la rentabilidad puede ser alta, pero también habría que ver qué pasa con mi liquidez y también el riesgo puede ser alto. Entonces, yo ahí tengo que ir viendo, pero sí hay tres cosas que nosotros tenemos que poner en cuenta. Entonces, un inversor tiene que saber qué quiere primordialmente. Lo primero que debería querer un inversor, diría, de 30 años en adelante, es bajo riesgo. Porque si es un inversor de 17, 18 años y toma alto riesgo, lo pierde y tiene el tiempo para poder recuperar eso que perdió. Cuando ya tenés 40, 50 años y tenés un patrimonio que arriesgar, vos tenés que buscar instrumentos de riesgo moderado abajo. O sea, lo primero que tengo que mirar es el riesgo. Entonces yo, en estos instrumentos que son todos de alto riesgo, puedo invertir el 10% de mi cartera, pero no más de eso. Todo lo otro va a ir a
riesgo moderado abajo. Y dentro de ese riesgo moderado abajo, yo empiezo por el riesgo y digo, a ver, ¿qué rentabilidad es lo que más me da? ¿Y cuánto pierdo de liquidez por darme más rentabilidad y menos riesgo? Claro. Entonces ahí siempre se evalúa, ¿no? Bien, y comparémoslo con el particular. Bueno, en Argentina también hay que comparar mi rentabilidad con cuánto hay de inflación, porque pasó en el último tiempo que a vos te daban mucho el plazo fijo, pero cuando yo lo comparaba con la inflación, vos estabas perdiendo dinero. Porque lo que te quedaba puesto como capital compraba menos de la mitad que antes. O sea que vos tendrías que haber dejado una parte del interés para capital y con lo que ganabas y no te alcanzaba. Y el otro es cuánto se mueve el tipo de cambio. Yo tengo que estar monitoreando cómo se mueve el tipo de cambio porque a veces hay momentos en el país donde solo tener la plata en dólares es mejor que cualquier otra inversión. Porque el tipo de cambio le gana a cualquier inversión. Excelente. Pero eso es muy, diríamos, el triángulo de la Argentina. Bien, Rubén, para ir cerrando, ¿cómo serían los porcentajes? O sea, yo me ahorro un dinero, ¿cómo lo diversifico en una cartera de inversión? Ya sea como con herramientas de bajo riesgo, de alto riesgo y de alta volatilidad. Sí, a ver, yo siempre digo que no hay una receta que yo pueda dar para muchas personas a la vez. O sea, las inversiones son un traje a medida, como digo siempre. Entonces yo no puedo decirte, bueno, mirá, la verdad que el mejor traje que te queda es el 42. Porque va a venir alguien 48 y me va a decir, pero escuchame, las mangas me queda por la mitad. Y va a venir otro y me va a decir, me queda chico, no me prende o lo que sea. Entonces el traje es a medida tuya. ¿Qué quiere decir a medida tuya? Que tenemos que ver cuánto dinero tenés. En qué tenés pensado usar ese dinero. También si tu patrimonio, si ya tenés algo de patrimonio, cómo está compuesto. Porque si yo tengo un patrimonio donde podamos suponer, mira, a veces pasa esto, yo les pregunto a gente, ¿no?, que está asesorándose. Entonces, bueno, y me dice, no, lo que pasa es que yo, bueno, ahora tengo esta situación económica, pero porque mis padres están grandes, yo lo estoy ayudando, pero después yo voy a heredar, por ejemplo, 4 propiedades. En ese contexto, yo no le puedo decir a la gente que siga invirtiendo en propiedades, porque en el futuro va a tener inversiones inmobiliarias. Entonces, ahora te llevo para otro lado, porque vos después dentro de tu cartera ya inversiones inmobiliarias las vas a tener. No las tenés hoy, pero las vas a tener. Sería muy burro que esa persona siga comprando casas. ¿Me entendés? Entonces, la inversión inmobiliaria es buena, sí, ¿de acuerdo a quién? De acuerdo al patrimonio que tenga. Bien. De acuerdo al riesgo que quiera, de acuerdo a en qué lugar. Porque para mí es muy buena la inversión inmobiliaria solo si acompaña, diríamos, el valor en el tiempo. O sea, ¿cuándo es buena una inversión inmobiliaria? Cuando yo compro a 10 y a los pocos años vendí a 40. Si yo compro a 10 y cuando tengo dentro de año vale 12, la inversión inmobiliaria es mala. Porque en cualquier otro instrumento yo le hubiese sacado mucho más. Es más segura, es más conservadora, pero yo pago impuestos. Si la tengo vacía me lo pueden usurpar. Si meto inquilino hay que ver cómo me la devuelven. O sea, entonces, y así con todas las inversiones. Las inversiones financieras, lo mismo. ¿En qué momento voy a hacer inversiones financieras? ¿Cuando todo está prendido fuego voy a comprar bonos? No. Entonces, todo tiene que ver del momento, de la persona, de la edad, del patrimonio que ya tiene y de todo eso. Pero sí habría que tener diversificada la cartera en algo en renta, si podés, inmobiliaria. Si tu patrimonio ya es, diríamos, de intermedio a grande. Si hoy es mi primer dinero, no compraría una casa. Eso sí no lo haría. O sea, si yo tengo 20 o 30 años y hay gente que vive de 20 o 25 años están desesperados por comprarse la primera casa, porque vienen de la cultura de los padres. De la casa, claro. Y eso es un error. Todo tu dinero que tenés en la etapa más productiva tuya lo vas a meter en algo que se va a morir. Ahí lo tenés que hacer duplicar al dinero y después si querés andás pagando la cuota de una casa o no sé, más adelante comprar la casa o andar alquilando. Y cuando ese dinero se duplique y vos puedas hacerlo producir mucho, llegará el momento que te va a sobrar dinero, en ese momento harás inversiones para generar más dinero y te va a sobrar más dinero y ahí recién puedo llegar a ir, ahora sí puedo comprar una inversión inmobiliaria. ¿Por qué? Porque tengo otra parte trabajando. Si no, yo mato toda mi inversión de rendimiento en la casa donde voy a vivir, que es un pasivo. Claro. O sea, en vez de darme plata me saca, porque tengo que pagar la luz, o sea, eso lo tengo que pagar en todos lados, pero tengo que pagar impuesto inmobiliario, tengo que mantenerla, se me rompió, arreglarle el techo, lo que sea. Una alcancía. Exacto. Bien, Rubén, concluido el programa de hoy, ¿algo más que quieras agregar? Nada, que nos sigan acompañando. La idea de hacer esto, a nosotros sí, bueno, siempre estamos comprometidos con dejar
contenido de valor más allá de nuestros cursos, de nuestras formaciones, que lo pueden encontrar en capitaneslavida.com, donde así hay cursos. Por ejemplo, tenemos un curso de finanzas que dura todo un año, tenemos cursos que son de ventas, cursos de estructura de negocios. Entonces, más allá de todo eso, estamos muy comprometidos en que la gente pueda tener contenido de valor gratis. Y hemos hecho el año pasado 26 episodios, perdón, 52, ¿no? No, 26. 26 episodios de 26 episodios del Club de Capitanes, y ahora estamos por querer dejar 26 episodios del podcast del Capitán. Serían 52 ahí sí, contenidos para que vos, el que quiera, después una vez a la semana se pueda hacer uno y tenga todo un año de acompañamiento de formación gratuita. Muy bueno. Rubén, muchas gracias. Nos vemos el programa que viene. Bye bye.